Bien, vamos a iniciar entonces otro, otro video, el número 8 de Economía Política, y en este video vamos a comentar una parte de la bibliografía de la ficha de los mercados del profesor Locasio en su parte final. Si usted, en la parte final de este material hay una serie de temas que se llaman temas para la reflexión. Entonces, esos temas para la reflexión les recomiendo especialmente a ustedes que los analicen, los piensen, intercambien, tal cual dice la consigna, intercambien ideas y opiniones y materiales con los compañeros de su grupo de estudio. Son bastante complejos, son temas de fondo y por supuesto el objetivo no es agotar la comprensión de los temas. Ustedes recuerden que la consigna en esta materia es esa. Vamos armando una especie de rompecabezas muy complejo, donde vamos tomando las piezas y observando la relación entre las piezas, que es a la cuestión que le damos importancia fundamental. Entonces, vamos al primer tema, donde la ficha lo plantea como artefactos y trabajo. ¿Qué son entonces los artefactos? ¿Con qué se relaciona esta cuestión? ¿Cómo se vincula con lo que hemos estado analizando en los videos anteriores? Bien, recurriendo a algunas fichas paralelas de metodología y sobre todo a los análisis de Mario Bunge, podríamos pensar que los artefactos se refieren en términos, es una palabra para referirse a la relación del hombre con la ciencia. El artefacto sería aquello que no es natural, aquello que el hombre fue generando, aquello que la especie humana fue eh, eh, haciendo propio a través de un proceso de aprendizaje. Esos son los artefactos. Es todo lo que nos rodea. De alguna forma, todo lo que nos rodea es artefacto. Pero acá el hecho importante que queremos destacar es cómo la producción, la generación de artefactos, esa es la idea fundamental. Es únicamente llevada a cabo y concretada por nuestra especie. Las otras especies animales en general no hacen artefactos, no producen artefactos. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que producían como parte de su propio sistema biológico. ¿Qué pasó entonces? Bueno, a lo largo de la evolución de nuestra especie, surgieron hace muchos, ya decenas de millones de años, surgieron a partir de estrategias de adaptación para poder sobrevivir de nuestra especie, sobre todo para aprovechar los recursos alimenticios necesarios, fueron surgiendo, el hombre fue generando estos artefactos. Una rueda, un cuchillo, una piedra para golpear y para romper. Esto ha sido un hecho. Fíjense ustedes que este tema pone en relación directa cuestiones biológicas con cuestiones económicas. Y acá yo tenemos que hacer una observación. Los primeros, los economistas políticos que durante el siglo XIX estudiaron, se aproximaron a la economía desde una perspectiva de economía política, le dieron mucha importancia a la relación entre el trabajo
y la formación biológica del hombre, es decir, entre nuestro sistema social y nuestro sistema biológico. Vamos a seguir profundizando sobre ello. Entonces, fue la primera vez que una forma de vida evolucionó de tal manera que logró, y ahí quizás esta es la señal más brillante, más notoria de nuestra evolución como especie, una forma de vida logró elementos extrasomáticos. ¿Qué quiere decir extrasomáticos? Elementos que están, todos estos elementos que están fuera de nuestro organismo. No son nuestras manos, no son nuestros pies, no es nuestra biología, sino son elementos fuera de nuestra biología para poder mejorar sus posibilidades de supervivencia. La mayor parte de las especies animales, otras especies animales en general, no recurren a los elementos extrasomáticos, sino que se adaptan su propio cuerpo, su propio organismo biológico, se va adaptando para que se posibilite y se concrete su supervivencia. De manera que esto constituye una cuestión fundamental, muy importante. Esta es una cuestión sumamente importante. En otro video vamos a hablar de un trabajo de Federico Engel que se llama precisamente el trabajo y la influencia su influencia en la evolución del mono a hombres. Es extremadamente interesante. Entonces, aparece así todo este mundo de artefactos. La palabra es una palabra, es un concepto técnico. Hay toda una escuela de pensamiento que se dedica a precisamente trabajar esta relación profunda entre todos los objetos que hemos desarrollado, hemos fabricado, hemos inventado para, en principio, con la intención de garantizar nuestra supervivencia. Este es el primer tema para la reflexión. Yo quería la idea es presentárselos a ustedes para que ustedes hagan una especie de debate. Y vamos a completarlo con algunos conceptos que están vinculados con esto. Esta forma de pensamiento, esta línea de pensamiento, ha llevado a una idea, a un concepto muy importante, que es la idea de la sociedad como un sistema sociotécnico. La sociedad es un sistema sociotécnico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando hablamos de lo técnico, el mundo de los artefactos, el mundo de lo técnico es parte fundamental de nuestro sistema social. Los seres humanos no dependemos en nuestra vida, en nuestra evolución, de sistemas ajenos a nosotros. Es decir, este mundo de los artefactos, de las máquinas, de las herramientas, de la tecnología, de los celulares, de Internet, este mundo nos ha hecho de alguna manera dependientes. Tenemos una relación de interacción, de interrelación y de dependencia. Por eso hay muchas líneas de pensamiento que de alguna manera dice o plantea que nosotros somos artefactos sociales vivos. Es decir, nosotros mismos somos artefactos sociales. No dependemos únicamente de nuestra biología, de nuestra salud, de los aspectos biológicos que hacen a nuestra especie. Es decir, por una parte hay un mejoramiento,
una prolongación de la esperanza de vida, mejoramiento de los sistemas de salud. A lo largo de la historia el ser humano ha prolongado su forma de vida y todo lo que es la biotecnología nos lleva a pensar, digamos, concentra los avances en ese sentido. Según la teoría de sistemas, estos sistemas sociales son sistemas complejos, como les decía, en los cuales el elemento técnico o el elemento de los artefactos se transforma en fundamental. Volvemos a insistir en el concepto de sistema, que es importantísimo tanto para esta materia como para otras materias. Los sistemas son componentes, integran componentes interrelacionados, y esta sumatoria, esta interrelación de componentes con sus propias vinculaciones genera una totalidad. El sistema es una totalidad que no puede ser entendido, que no puede ser identificado observando o analizando cada uno de los componentes. Vamos a decirlo nuevamente. Si suponemos que cada persona que cada uno de nosotros somos un componente de un sistema, no podríamos entender el sistema social analizando el comportamiento individual de cada uno de nosotros. Lo mismo podríamos pensarlo en sistemas más pequeños. Por ejemplo, pensemos en la familia como un sistema. Si cada uno de los integrantes de la familia se analiza de manera independiente, no se puede observar la totalidad y analizar la totalidad de entender la dinámica familiar, porque además de cada componente existen las relaciones entre padres e hijos, abuelos, hombre, mujer, que forman parte del sistema. ¿Cómo podríamos, imagínense ustedes que parte de todo este complejo de sistemas, volvemos a repetir, a enfatizar esta cuestión, parte de este complejo de sistemas lo constituyen las relaciones sociales. Acá es lo que nosotros en esta materia, así como en todas las ciencias sociales, trabaja precisamente con esta idea de sistema social como totalidad. Si nosotros decimos que la sociedad es un sistema, lo que estamos queriendo decir es que no podemos explicar la totalidad a partir de un componente individual, pero además, y esto es clave, la construcción de lo social, la construcción de lo que entendemos por sociedad, no es un fenómeno de la naturaleza, no es un fenómeno externo a los hombres, sino que la especie humana ha construido la sociedad. Entonces, esto es interesante porque fíjense ustedes, pongamos algunos ejemplos. ¿Cómo podríamos explicar? Nosotros podríamos explicar por qué una persona es rubia, por qué pertenece a una determinada raza, pero ¿cómo podríamos explicar lo que es un empresario? ¿Cómo podríamos explicar lo que es un obrero? ¿Cómo podríamos explicar lo que es un propietario? Incluso el tema del género es muy interesante porque como el género está identificado como atributo social y es distinto al sexo, entonces también el género pasa a ser una construcción y no una naturalidad. Yo, en términos sexuales, soy mujer, otros son varones, pero en términos de género las posibilidades son mucho más amplias. Ahora, dando un paso más, yendo un paso más adelante, en el tema en esta cuestión de los sistemas, se pueden distinguir tres cosas en un sistema. Primero, cómo está compuesto, es decir, sus componentes. Segundo, el entorno. Los sistemas no son sistemas cerrados.
ahí viene otra cuestión que va a ser fundamental para el otro tema que vamos a tocar en unos minutos. Y por otro lado está la estructura de relaciones del sistema. Es decir, un sistema tiene componentes, tiene un ambiente o un entorno y tiene una estructura de relaciones. Y decimos estructura porque precisamente se vincula con la noción de estructura que deriva de lo arquitectónico. Es decir, estamos hablando de una estructura no de un plano, sino de niveles. De ahí que la sociedad se muestra ante nosotros, se presenta como una estructura con niveles y subniveles. Fíjense ustedes que además el sistema, cuando decimos que el sistema social, o los sistemas no están cerrados, fíjense ustedes la relación profunda que existe entre el sistema político, volvemos a tocar nuevamente desde otro lugar, lo que hablábamos como diferenciador entre la economía política y la teoría económica. El sistema político, el sistema de organización política, el sistema cultural, también son construcciones y subsistemas que al estar relacionados con el sistema de relaciones estrictamente económicas, también deben ser incluidos en el análisis, y este es el fundamento por el cual la economía política no deja de lado, sino que incluye la información sobre la estructura social en el análisis económico. Bien, pasemos ahora al segundo tema de reflexión. La ficha trae un texto de Engels sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Y la economía política marxista, tanto Marx en El Capital como Federico Engels, que también editó y escribió con Marx El Capital y escribió otros textos muy importantes, siempre, por decirlo de una manera muy sencilla, hablaban del trabajo como el padre, la naturaleza como la madre de la humanidad, de nuestra especie. Acá aparece un tema que en la profesión de ustedes en la actualidad está teniendo muchísima importancia, que es la relación de lo que entendemos por economía como sistema de producción y la naturaleza. Y fíjense ustedes que está lleno de ejemplos que cita Engels en este texto, que se los recomiendo para que lo lean, de la historia muy antigua que se están repitiendo actualmente. Por ejemplo, talar los bosques. Si ustedes buscan información, nosotros en el mundo, en la provincia del Chaco, los incendios que se observaron el otro día en parte de la provincia de Santa Fe, los desmontes en el norte, en Salta, en Brasil, en la selva amazónica, la tala de bosques altera la relación del hombre con la naturaleza. En épocas antiguas, esto se hacía como una maniobra para conseguir tierra para sembrar, pero los bosques son los que mantienen la reserva de humedad, los bosques son los que mantienen la reserva de humedad en la tierra, de manera que la eliminación de bosques con un objetivo económico, con un objetivo productivo de corto plazo, puede significar en un plazo más largo que el suelo se transforme en árido. Entonces tenemos en nuestra provincia de Río Negro, por ejemplo, enormes problemas de aridez por la no contemplación del cuidado del ambiente. Bueno, esto podemos encontrar muchísimos ejemplos. Un ejemplo son los impactos de las construcciones de represas hidroeléctricas, el Chocón, en los ríos y la alteración de los cauces de estos ríos.
Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, Engels, hay muchos ejemplos. De hecho, la misma pandemia de coronavirus y otras pandemias se atribuyen o son atribuidas por quienes saben en última instancia a esta alteración en la relación entre el hombre y la naturaleza, es decir, la economía con su proceso productivo altera de una manera incorrecta, de una manera inapropiada, el equilibrio de la relación con la naturaleza. Entonces, como dice bien el texto, la relación del sistema productivo con la naturaleza no debe ser una relación de dominio. No debe, el hombre no está para, digamos, la lógica es que se interactúe con el sistema de la naturaleza y no que se ejerza una relación de estricto dominio sobre la. Bien, otro de los temas que propone la ficha de Locasio para analizar son distintos, porque intenta resumir en temas de debate lo que para la teoría económica ortodoxa o tradicional constituyen, por un lado, la teoría de la empresa, microeconómica de la empresa o teoría de la oferta, y la teoría del consumidor. ¿Recuerdan ustedes que el tema, este segundo tema, el tema de la teoría del consumidor, lo analizamos en otro video y relacionamos la cuestión de las necesidades del consumidor y las diferencias entre necesidades y búsqueda de placer. Vamos a comentar, brevemente vamos a comentar qué pasa con la empresa, cómo se concibe, cuáles son los rasgos fundamentales del comportamiento de un empresario o de una empresa como unidad productiva. Cuando vayamos avanzando en la materia, nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos trabajando con una idea de empresa como una unidad de producción, una unidad de generación de productos. Una empresa es un sistema social a escala microeconómica que toma insumos y los transforma a través de un proceso de producción para generar productos. Bien, ¿cómo concebir esta empresa? Bien, hay un elemento común que es muy de fondo, es un elemento clave para comprender la teoría económica tradicional ortodoxa, que es la búsqueda de establecer o imputar al agente económico una conducta de tipo maximizadora. ¿Qué quiere decir esto? Maximizar significa tener un comportamiento donde se busca un objetivo, buscar algo en una cantidad máxima, se percibe un objetivo que además es un objetivo que se puede expresar en términos cuantitativos, una meta cuantitativa. Este objetivo se persigue en un contexto donde hay restricciones para conseguirlo, es decir, no es gratis conseguir este objetivo, este objetivo está condicionado por una serie de restricciones, y de lo que se trata es se plantea un comportamiento donde se trata de buscar el mejor resultado posible en función de las limitaciones o las restricciones que se presentan. ¿Cómo sería esto en el caso de la empresa? Bien, en el caso de la empresa el objetivo sería claro, que es el objetivo de la empresa en el sistema capitalista es hacer máximo el beneficio, hacer máxima la ganancia. La empresa funciona con ese objetivo. Produce con el objetivo de ganar.
produce y a la vez es un ente de producción, es un agente de producción, de transformación, pero a la vez es un agente económico que busca algo. ¿Qué es lo que busca? Hacer máximo su beneficio, su ganancia. ¿Y qué es su ganancia? No debemos confundir beneficio o ganancia con ingresos. Toda actividad productiva requiere de insumos, requiere de inversiones, requiere de elementos. Estos insumos, estas inversiones, estos elementos, tienen un costo, no son gratis. Digamos, si una empresa necesita electricidad, necesita pagar la electricidad para producir, en fin. Aparece ahí la idea de costos de producción. Los costos de producción son la expresión en unidades monetarias, la expresión en pesos del valor de los insumos que se necesitan para producir. Recuerden ustedes que en un sistema capitalista la producción tiene un objetivo, la producción para poder conseguir su objetivo de obtener las máximas ganancias, no puede ser regalada. Digamos, una empresa no regala su producto, sino que coloca, vende su producto en el mercado. Ahí aparece nuevamente la figura del mercado como esta figura que enmarca las relaciones, las relaciones de intercambio capitalista. Entonces, ahí aparece la segunda variable, que es el precio de venta del producto. Entonces, la empresa tiene dos parámetros. Tiene para manejar su precio y sus costos de producción. Estos son, de alguna manera, sus factores limitantes, porque la empresa puede tener mayor o menor poder, esa es otra cuestión, sobre los costos que debe pagar o los precios que puede obtener. Hay empresas que tienen más margen de poder para fijar precios y hay empresas que no tienen demasiado margen, tienen menor margen de poder para fijar precios. Entonces, el beneficio es, o la ganancia, es la diferencia entre el precio que se obtiene y los costos de cada unidad productiva. Estamos hablando del precio de un automóvil, del precio de un paquete de cigarrillos, del precio de un celular. El precio se imputa a la unidad productiva y eso se compara con los costos asociados a la generación de esa unidad productiva. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que pagar en insumos y en capital para producir un paquete de cigarrillos o para producir un automóvil? Esa diferencia entre la cantidad de dinero que se obtiene por la venta y la cantidad que se paga a lo largo del proceso productivo es lo que enmarca y determina, va a ir determinando con mayor precisión la ganancia o el beneficio capitalista. Acá hay un elemento que tenemos que considerar y que es importante, aunque sea de carácter más profundo, que es cómo juegan los niveles o las cantidades de producción en esta dinámica de obtención de maximización de beneficios. ¿Cómo juegan las cantidades? Porque los costos pueden comportarse, no se comportan de manera proporcional a medida que la producción va aumentando, y hay costos que cuando la producción aumenta se mantienen fijos, con lo cual la producción disminuye el costo respecto del anterior. Esto es lo que se denomina los costos unitarios. Pongamos un ejemplo. El alquiler del local, de un local comercial. Es un monto fijo. Si ese alquiler, cuanto más venda ese local comercial, ese monto fijo de alquiler, digamos 10.000 pesos, se distribuye entre mayor cantidad de unidades vendidas. De manera que se va diluyendo ese costo fijo
conviene, por supuesto, vender más. Todas estas cuestiones son esquematizadas o se esquematizan en lo que se denomina la microeconomía, la teoría microeconómica de la empresa, en donde se trabajan con funciones matemáticas de ingresos, con funciones matemáticas de costos, que además varían según el tipo de realidad de mercado dentro del cual la empresa se mueve. No es lo mismo moverse en un mercado donde la empresa es la única que produce un determinado bien o servicio, sino que tiene competencia. Aparecen ahí las relaciones sistémicas entre el conjunto de empresas. Bien, esta es la información que yo, digamos, que puede servir para comenzar a discutir esta cuestión de los beneficios empresariales, tal cual está planteada en el texto. Bien, hemos concluido este video, seguimos en la